La Santísima Trinidad por San Hilario de Poitiers, libro 1, párrafos 10 al 19. Mi alma se angustió con temor por sí misma y por el cuerpo, pero se mantuvo firme respecto a la fe verdadera y a Dios. Y aún así, llegó al puerto de la ansiedad profunda al saber que el alma y el cuerpo compartieran la misma destrucción. Mientras estaba en este estado, aparte de lo aprendido de la ley y los profetas, aprendió las verdades enseñadas por el apóstol. Y el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, el mismo que estaba desde el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en la oscuridad, y la oscuridad no puede dominarla. Un hombre enviado de Dios llamado Juan como testigo para dar testimonio de la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Estaba en el mundo y el mundo por Él fue hecho y el mundo no le conoció. Vino a lo suyo y aquellos que eran suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, a los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de varón, ni de sangre, sino de Dios. Y la palabra llegó a ser carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Juan 1, versículos 1 al 14. Aquí el alma avanza más allá de su propia habilidad, recibe más de lo que puede soñar respecto a Dios, aprende que su creador es Dios de Dios, escucha que la palabra es Dios y que estaba con Dios en el principio. Ahora entiende que la luz del mundo estaba en el mundo y que el mundo no le conoció, que vino a su propia posesión, que ellos no le recibieron, pero que los que le recibieron y en virtud de fe llegaron a ser hijos de Dios, que nacen no del deseo de la carne o de sangre o deseo físico, sino de Dios. Finalmente aprende que la palabra llegó a ser carne y habitó entre nosotros y que su gloria fue vista como la del unigénito del Padre en toda gracia y verdad. 11. Ahí mi alma temblando y turbada encontró esperanza más amplia de lo que había imaginado. Primero vino la introducción al conocimiento del Padre. Luego aprendió por el razonamiento natural que la eternidad, infinidad y belleza del Padre también pertenecen al unigénito. La fe de mi alma no se dispersa en infinidad de dioses porque escuchó que la palabra es Dios de Dios. Tampoco cayó en el error de atribuir una naturaleza distinta a ese Dios de Dios, porque aprendió que Él está lleno de gracia y de verdad. Mi alma no percibió nada contrario a Dios de Dios, pues el texto dice que desde el principio Dios estaba con Dios. Miró que hay pocos que aceptan este conocimiento de esta fe que salva, pero los pocos son recompensados grandemente. Los suyos no la recibieron, pero aquellos que lo reciben llegan a ser hijos de Dios por un nacimiento no de la carne, sino por la fe. También aprendió que esta filiación a Dios no es compulsión, sino posibilidad, porque el don divino, aunque ofrecido a todos, no es hereditario, sino un don ofrecido a los que ejercen el libre albedrío. Y previniendo que cualquiera pudiera llegar a ser hijo de Dios y debilitar nuestra fe, Dios, la palabra, llegó a ser carne para que a través de ello nuestra carne pudiera unirse con Dios, la palabra. Y previniendo el pensamiento que esta palabra encarnada fuera otro que Dios, la palabra, o que su carne fuera de un cuerpo diferente del nuestro, habitó entre nosotros para que pudiéramos conocerle como el Dios que habita, y por este acto entre nosotros ser conocido como el Dios encarnado, es decir, según nuestra carne. Tampoco al haber descendido a tomar nuestra carne se despojó de sus propios atributos, porque Él, el unigénito lleno de gracia y de verdad, posee en totalidad sus propios atributos y los nuestros. Número 12. Mi alma dio la bienvenida a estos misterios divinos, ahora acercándose a través de la carne de Dios, llamado un nuevo nacimiento por la fe, y ahora dotada con libertad y poder para ganar la regeneración celestial y consciente del amor del Padre y Creador, segura que Él no aniquilará una criatura hecha de la nada para darle vida. Mi alma pudo estimar cuán sublimes son estas cosas para la percepción humana, porque la mente que brega con estas cosas comunes del pensamiento no pueden percibir algo existente anteriormente a lo que observa
o concebir lo creado de sí mismo. Así, mi alma estimó los portentos de Dios, hechos con la medida de su omnipotencia eterna. Creyó no con los poderes de su propia capacidad, sino con una fe sin ataduras, y se resistió a ser incrédula solo por no poder entender intelectualmente. 13. Previniendo que mi alma se desviara y persistiera en la ilusión de la filosofía pagana, recibió esta mejor lección de fidelidad perfecta en la fe que es santa, enseñada por las palabras inspiradas del apóstol. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses capítulo 2, versículo 8 al 15. La fe sólida rechaza los subterfugios de la investigación filosófica vana. La fe rehúsa entregarse a estas artimañas peligrosas del pensamiento humano o a estar esclavizada a la falsedad. La fe no limita a Dios dentro de los límites que rigen nuestro pensamiento común. Tampoco entenderá a Cristo según los rudimentos del mundo, pues en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todos los esfuerzos humanos por entender esto quedan cortos por causa de esa omnipotencia infinita. Mi alma lo consideró como uno que, levantándonos a participar de la naturaleza divina, ha desatado el nudo de las observaciones corporales. Lo miró no según el ayo de la ley simbólica que mutilaba el cuerpo, sino el del espíritu circuncidado que purifica las facultades naturales del cuerpo por la abstinencia del pecado. Así nosotros, al ser sepultados juntamente con él en el bautismo, podamos llegar a la vida eterna, pues la regeneración de vida es muerte de la vida antigua, y así al morir a nuestros pecados pudiéramos renacer por la inmortalidad. Él abandonó su inmortalidad para morir por nosotros, para que podamos despertar de la muerte a la inmortalidad juntamente con él. Él se puso la carne en la que habíamos pecado para que al vestirla pudiera perdonar los pecados, una carne que comparte con nosotros al colocársela encima sin pecar en ella. Limpió por la muerte la condenación de la muerte para que por una nueva creación en sí mismo pudiera eliminar la penalidad de la ley antigua. Dejó que le pusieran clavos en una cruz para poder clavar en la cruz la condenación, toda la condenación del mundo. Sufrió como hombre hasta la vergüenza de la cruz para poner en vergüenza a todas las potestades existentes. La Escritura ya había predicho que aquel que es Dios debía morir. Así todo el que confía en él sabe que la muerte no puede retenerlo porque es inmortal. Esta es la victoria de los santos, que el inmortal murió para que los mortales tuvieran la eternidad. Estos portentos de Dios, más allá de nuestra comprensión, no pueden ser entendidos por los sentidos corporales, porque el trabajo del que es infinito e inmortal solamente puede ser percibido por una inteligencia infinita. Así como la verdad de Dios hecho hombre es incomprensible, o que siendo inmortal pudo morir, o que el Dios eterno fue sepultado, no pertenecen al raciocinio humano. Así tampoco no es un asunto de raciocinio, sino de la omnipotencia, que aquel que es hombre es también Dios, que el que murió es inmortal y el que fue enterrado es también eterno. Entonces, somos levantados por Dios en Cristo a través de su muerte. Pero ya que en Cristo está la plenitud de la deidad, tenemos aquí la revelación de Dios, el Padre uniéndose para levantarnos en aquel que murió. Y así nosotros poder confesar que en Cristo Jesús habita toda la plenitud de la deidad. Número 14.
Mi alma descansó con esperanza en esta seguridad inequívoca y dejó de temer a la interrupción de la muerte para que la muerte llegara a ser simplemente un nombre para la vida eterna. Las aflicciones de esta vida presente dejaron de ser angustia y carga y parecieron como el alfabeto al niño que aprende a leer, la sequía al hombre enfermo y la natación a los marineros, el entrenamiento a los jóvenes para su profesión o la primera campaña de los futuros comandantes. Todo esto fue una sumisión a las necesidades presentes, pero llevando la promesa de una inmortalidad hermosa. Así comencé a predicar estas verdades en las que mi alma tuvo una fe personal y una responsabilidad episcopal sobre mis hombros para promover la salvación a todos los hombres. Número 15. Mientras estaba en esto, vinieron las falsedades de muchos hombres impíos, sin esperanza y sin misericordia hacia otros, que compararon su propia naturaleza con la de Dios. Decían que el hombre no había subido a un conocimiento infinito, sino que el hombre había reducido todo su conocimiento hacia los esquemas de la razón común, poniendo un alto hacia la fe. El trabajo verdadero de la religión está relacionado con la obediencia, pero estos hombres fueron descuidados en su propia debilidad, descuidados de las realidades divinas y decidieron mejorar las enseñanzas de Dios. Número 16. Esto sin hablar de las preguntas vanas de otros herejes de los cuales hablaré en breve. Estos juguetean con la fe del Evangelio al negar, bajo el manto de la fe en un solo Dios, el nacimiento de Dios, el unigénito. Dicen que hubo una extensión de Dios hacia el hombre, no un descender, y que al tomar carne humana y ser hijo de hombre no significó que fuera hijo de Dios previamente, y que no hubo nacimiento divino en este caso, sino una relación de uno que engendra y uno que es engendrado. Según ellos, mantuvieron fidelidad a la unidad de Dios al tener una extensión continua de la encarnación, es decir, el Padre extendiéndose hacia la Virgen y él mismo naciendo como su propio Hijo. Otros, por el contrario, heréticos, porque no hay salvación aparte de Cristo, quien era Dios en el principio, la palabra que estaba con Dios. Otros entonces niegan que haya nacido y declaran que fue simplemente creado. Saben que si confiesan que nació, lo declararían Dios, mientras que si es creado, probarían que no es Dios. Pero, aunque esta explicación sea un fraude contra la fe en la unidad de Dios, es decir, de un solo Dios solitario, y la consideren como una definición acuciosa, ellos piensan que es lenguaje figurado. Degradan en nombre y en fe el nacimiento a un mero nivel de creación para cortarlo de la unidad con Dios, para que al ser una criatura hecha de la nada no pueda reclamar divinidad. Número 17. Mi alma ha estado ansioso por responder estos ataques. Me viene a la memoria que una fe que salva no es la fe que meramente cree en Dios, sino cree en Dios como Padre. No la que cree en Cristo Jesús, sino la que cree en Cristo Jesús como el Hijo, no como una criatura, sino como creador y nacido de Dios. Mi primer objetivo es refutar la ignorancia y la temeridad de los hombres que usan la unidad de Dios en sí misma, una doctrina buena y santa y útil, pero usan la unidad de Dios como manto para negar que Cristo nació o que es Dios. Esto lo haré por medio de las declaraciones claras de los profetas y de los evangelistas. El propósito de estos temerarios es aislar a un Dios solitario y poner eso en el centro de la fe para hacer de Cristo, aunque todopoderoso, Cristo, pero una criatura simple. Alegan que el nacimiento de Dios, el Hijo, hace que la fe del creyente se desvíe a creer en muchos dioses. Por nuestro lado, no confesamos a dos dioses, ni tampoco a un Dios solitario. Daremos la evidencia de los profetas para creer en Dios el Padre y en Dios el Hijo, unidos sin confundirse. No admitimos que Dios, al nacer de Dios, no pueda ser el mismo que el Padre, pues es su Hijo. Y tampoco puede ser distinto del Padre porque son de la misma naturaleza. Número 18. Tú que tienes fe y pasión por la verdad desconocida para el mundo y sus filósofos, debes esquivar las conjeturas débiles y sin base y con voluntad devota aprender sin las barreras de los prejuicios o el conocimiento a medias, y para esto se necesitan las facultades de una mente regenerada.
Cada uno debe tener su propio intelecto iluminado por el don celestial impartido al alma. Primero, todos deben poner su pie sobre la tierra firme, es decir, sobre la sustancia, la hipóstasis de Dios. Así como el santo Jeremías dice en el capítulo 23, versículo 22 de la Septuaginta. Y al escuchar esta sustancia puedan expandir sus pensamientos y así adquirir valor retórico en lugar de poner estándares arbitrarios para su discurso. Sabiendo que ustedes participan de la naturaleza divina, como también el apóstol Pedro lo dice en su segunda epístola, capítulo 1, versículo 4. No midan la naturaleza divina con las limitaciones propias, sino mídanlas con las declaraciones mismas que Dios hace de sí mismo, es decir, con la medida de su propia autorrevelación gloriosa. Serán buenos estudiantes porque no impondrán su propio criterio, sino dejarán que Dios se revele a sí mismo. Desprenderán de la revelación el sentido y no importarán su propio criterio. Tampoco forzarán sus propias palabras a un significado prejuiciado. Ya que vamos a hablar de Dios, debemos asumir que Dios tiene un conocimiento absoluto de sí mismo y entonces humillarnos con reverencia ante sus palabras. Aquel que logramos conocer a través de sus propias descripciones es el único testigo veraz de sí mismo. Número 19. Si en esta discusión de naturaleza y nacimiento de Dios aducimos alguna analogía, no debemos suponer que tales comparaciones son perfectas o completas. No hay comparación entre Dios y las cosas terrenales, pero aún así, la debilidad de nuestro entendimiento nos obliga a buscar ilustraciones de aquí abajo para explicar el significado de las cosas sublimes. Las cosas del diario vivir nos ayudan a tener ideas de las cosas que no son familiares. Sin embargo, debemos tener en mente que las comparaciones son simplemente una ayuda al entendimiento del hombre, no una descripción exhaustiva del sentido que buscamos. Tampoco tomemos la comparación muy literalmente, porque estamos comparando cosas espirituales con cosas carnales y cosas invisibles con palpables, pues se reconocen en sí mismas como una ayuda necesaria a la mente humana y además pueden condenarnos por hacer una comparación imperfecta. Bajo esta premisa, procedo con mi tarea intentando usar las palabras usadas por Dios, coloreando mi argumento con ilustraciones extraídas de la vida humana.